Y aquí pues ya les estoy compartiendo la última diapositiva que creo que revisamos en la última clase. Corríjanme si estoy equivocado. Creo que lo último que comentamos, lo último que hablamos fue sobre, explicamos lo de propiedades coligativas, explicamos el concepto de ósmosis. Y si no estoy mal, también explicamos el concepto de presión osmótica o nada más quedamos en ósmosis. Profe, lo último fue ósmosis, presión osmótica, ¿no? Lo último fue ósmosis. Vale. Entonces, ya pues que vimos esa última parte, esa ósmosis, y recuerden, yo sí recuerdo mucho que una de las cosas que mencionábamos allí era que la ósmosis era un proceso en efecto espontáneo y que no se vayan a dejar confundir ustedes porque dice que va de baja concentración de soluto a alta concentración de soluto. Entonces podría parecer así un proceso no espontáneo, un proceso de transporte activo, pero es que va de baja concentración de soluto a alta concentración de soluto, pero lo que se está moviendo es el solvente. Entonces el solvente sí, él se está moviendo desde alta concentración, digamos, del solvente a baja concentración del solvente. O sea, sí lo está haciendo a favor del gradiente de concentración. Por lo tanto, sí es un proceso espontáneo. Nada más eso como para que ustedes lo tuvieran ahí en claro y no se dejaran tal vez confundir de esa parte. La presión osmótica entonces va a ser eh, la fuerza o la presión que va a ejercer la solución, es decir, gracias al mismo soluto, ¿sí? El soluto mismo va a ejercer una presión que va a intentar contrarrestar la ósmosis, o sea, que va a intentar impedir esa entrada de agua hacia el compartimento o la parte donde se encuentra eh, en más alta concentración el soluto, ¿sí? Entonces, la presión osmótica, el responsable de la presión osmótica es el soluto. Por eso entonces es una propiedad coligativa. Entonces, a mayor concentración del soluto va a haber mayor presión osmótica, es decir, va a haber mayor resistencia eh, a que las moléculas de solvente, las moléculas de agua, entren o pasen a ese lado de la membrana donde la concentración del soluto es mayor. ¿Sí? Ahí pues esa presión osmótica la van a ejercer las moléculas de soluto, bueno, las partículas de soluto, ya sean moléculas, ya sean iones, ya sean, eh, yo qué sé, macromoléculas, lo que sea que esté disuelto allí, y no importa qué masa o qué carga tengan, lo que importa es el número. Por eso es una propiedad coligativa. Esa presión osmótica se ha medido. La presión osmótica se puede medir y la presión osmótica se ha determinado. Y miren que para los efectos de definirla físico-químicamente, la presión osmótica es muy parecida a lo que a cómo se define la presión de un gas. ¿Sí? Miren que tiene un cierto parecido, que tanto así que incluso miren que la ecuación que la define es la misma ecuación que define la presión de un gas ideal. Y allí, tal vez les trato de llamar a recordar cómo es la ecuación para un gas ideal. Recuerden que la ley de los gases ideales es igual a PV igual a nRT. Y digo recuerden porque yo creo que esto tuvieron que haberlo visto en el colegio. Esto pues, es tema que se enseña en el colegio. Entonces ahí tenemos la P de presión, la B de volumen, la N de número de moles, la R, que es la constante universal de los gases ideales, que acá en este caso la vamos a expresar. Fíjense que esta constante ya la habíamos estado utilizando. De hecho, aquí en este parcial que acaban de hacer seguramente la utilizaron.
y tenía un valor creo que de 8.314 julios sobre mol Kelvin. Acá nosotros vamos a usar la misma constante, pero se va a usar con unas unidades diferentes. Entonces eso hace que cambie un poco el valor. Creo que el valor acá está en 0.082, pero entonces las unidades serían atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Pero es la misma constante, solamente que expresada en unidades distintas. Recuerden que uno puede hacer conversión de unidades y pues obviamente los números o las magnitudes cambian. Entonces, ¿por qué yo puedo utilizar la misma fórmula? ¿Por qué puedo utilizar, digamos, el mismo modelo matemático? Primero, para eso pues hay que saber lo que significa la presión. O sea, presión es la fuerza que se ejerce por unidad de área. Es decir, en un gas, tú por ejemplo consideras que el gas se encuentra metido, digamos, en un recipiente y supongamos que ese recipiente es un recipiente, no sé, de este tipo, así cúbico, ¿no? Entonces, como es fuerza por unidad de área, aquí tú vas a tener dentro de ese recipiente, vas a tener las moléculas del gas y esas moléculas del gas van a estar chocando contra las paredes que tiene ese recipiente. Como es cúbico, pues entonces estamos hablando de 6 paredes. Entonces, si nosotros consideramos una de esas paredes, ¿sí? Tú vas a tener allí pues que cada vez que esas partículas del gas choquen contra la pared, pues están ejerciendo una fuerza. Ahora, si tú esa fuerza total que se ejerce allí la cuantificas sobre el área de este segmento, que miren que es L por L, esa sería el área, pues entonces obtienes lo que se llama presión. Ahora, este modelo, tú lo puedes hacer o tú lo puedes equiparar por completo a una solución. Una solución, eso sí, que se encuentre pues, bajo ciertas condiciones, ¿no? Recuerden que esta es una ley de los gases ideales. Para las soluciones también tendrá esto un comportamiento límite, un comportamiento pues que llegará a un momento en que ya no se comportará o que el modelo matemático no lo explicará tan bien, pero este modelo pues puede explicarlo para muchos casos. Entonces, aquí es como si consideráramos nosotros cada partícula de soluto como la de un gas que se está moviendo en un medio que pues ya no va a ser el vacío porque el gas, digamos, se mueve en el vacío. Aquí ya sí estarían moviéndose las partículas de soluto en medio de las moléculas del solvente o de un medio que en este caso pues sería el agua. Pero igual, entonces, las partículas de soluto van a estar ejerciendo también una presión sobre, en este caso, una membrana semipermeable para impedir el paso de solvente. ¿Sí? Eso entonces es lo que llamamos nosotros presión osmótica. Va a estar ahí como intentando contener eso. Entonces, como les decía, eso ha sido medido, eso ha sido determinado. Y miren, por ejemplo, en este dispositivo que se muestra a la derecha, aquí tenemos una solución de baja concentración o nada más el solvente, puede ser, digamos, sí, baja concentración, o sea, tan baja que cero. Y acá pues tenemos una solución concentrada. Entonces, pues esto es una membrana semipermeable. Lo que debería ocurrir aquí es que haya paso de solvente de este lado al lado de la solución. Pero entonces siempre ahí en ese dispositivo va a haber una columna de líquido, que pues esa columna de líquido ejerce una presión hidrostática que numéricamente va a ser igual a la presión osmótica que se está ejerciendo para impedir el paso del agua, ¿sí? Porque fíjense, si esta presión no existiera aquí, el agua pasaría por completo y terminaría toda incorporándose a este lado y esto quedaría entonces vacío. Pero entonces eso no sucede gracias a la presión osmótica. ¿Eh? Bueno, fíjense que la presión, la fórmula para la presión osmótica toma un valor en particular porque, bueno, acá se me olvidó terminar de explicar eso.
Si yo el volumen lo paso a dividir de este lado, pues ¿qué me va a quedar? Presión es igual a N sobre V por RT. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que RT, que N sobre V es número de moles sobre volumen de soluto. Y número de moles sobre volumen de soluto, ¿qué es? Es, es, es molaridad. ¿Sí? Entonces, la presión, bueno, entonces ya escribimos no la presión osmótica, la escribimos no en la forma de, ya no en la forma de P, sino que lo escribimos como una pi, simplemente pues para diferenciarlo de la presión de un gas, y entonces ahí tenemos la presión osmótica como igual a la concentración molar de la solución por la constante R, que va a ser la misma para los gases ideales, y la temperatura que tiene que ser escrita en Kelvin. ¿Vale? Muy bien, ¿alguna duda? Me parece pues la ecuación de presión osmótica bastante simple, y en general los ejercicios de presión osmótica me parecen, o sea, desde el punto de vista del manejo de las ecuaciones, muy, muy simples. Lo que sí hay que hacer es hacer o saber hacer muy buenas interpretaciones de lo que tenemos, de lo que tenemos eh, en el problema que estamos evaluando. ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces resolvamos un ejemplo. Este ejemplo, vamos a resolver dos aquí en clase. Este que tenemos es un ejemplo que, con el cual nosotros vamos a aprender la, la diferencia, la diferencia entre la presión osmótica que puede ejercer una solución de un no electrolito y la presión osmótica que puede ejercer la solución de un electrolito, y en particular de un electrolito fuerte como el cloruro de sodio. Entonces, lo primero que hay que resolver es cuál es la presión osmótica a 25 grados centígrados de una solución de sacarosa, 1.25 molar. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, nosotros aquí tenemos ya pues varias cosas. Muy sencillo, pues partiendo de la ecuación que ya vimos, la presión osmótica es igual a la molaridad por R por T. Tenemos la molaridad, ahí no les están dando, la molaridad es de 1.25 molar. Tenemos R, que es la constante, y tenemos la temperatura, que es 25 grados centígrados, pero recuerden que dijimos que tenía que estar en Kelvin, entonces eso pues va a ser muy sencillo. Ahí están, con sus respectivas unidades. 25 más 273 es 298 Kelvin. Y simplemente yo debo ser consciente de algo. Ustedes deben ser conscientes de algo. Ahí lo están preguntando para la sacarosa. La sacarosa es un no electrolito. Es decir, la sacarosa no se ioniza. ¿Vale? ¿Ustedes saben qué es la sacarosa? ¿Alguien me puede decir qué es la sacarosa? Es un disacárido. Es un disacárido. Correcto. Y es la sal común. Y es la sal común. El azúcar común. Es la azúcar, es el azúcar común, ¿cierto? ¿Sí? Y efectivamente es un disacárido. La sacarosa, químicamente, pues no la consideramos un electrolito. No se ioniza, no va a formar iones. Eso quiere decir que si tú en una solución o preparas una solución, digamos, poniendo, qué sé yo, 1.25 moles, ¿sí? 1.25 moles de sacarosa y lo llevas a 1 litro con agua, ya después de que esa solución se prepara, lo que tú vas a tener allí son
1.25 moles de soluto. Las mismas 1.25 moles de sacarosa que tú pusiste. Entonces, por eso lo ponemos así, en esta representación, ¿no? O sea, la sacarosa después de disuelta en agua sigue siendo sacarosa. Sigue siendo la misma molécula de sacarosa. ¿Sí? Por lo tanto, no va a haber ningún, digamos, cambio en la concentración de soluto. O no va a haber ningún cambio en el número de moles del soluto cuando tú preparas la solución. Entonces, sencillísimo. Ustedes de pronto se estarán preguntando qué acaba de decir el profe, pero el profe, ¿por qué tenía que aclarar eso? Bueno, ahorita lo veremos con el cloruro de sodio, que no es así como lo es para la sacarosa. Entonces aquí yo reemplazo, esto está muy sencillo, cancelo unidades, multiplico, y eso me da 30.5 atmósferas. 30.5 atmósferas, eso es una buena cantidad de atmósferas, eso es una buena cantidad de presión, porque si ustedes tienen en cuenta que la presión atmosférica es de 1 atmósfera, entonces como recibir 30 veces la presión atmosférica, ¿no? Pero claro, eso en una solución, la presión osmótica. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿La constante por qué 0.082? Lo expliqué justo ahorita hace un rato, es simplemente tomar la misma constante, 8.314 creo que es, en julio sobre mol Kelvin, y hacer una conversión a las unidades de atmósferas litros. Entonces, ahí sí no recuerdo la equivalencia, pero hay una equivalencia entre julios y atmósferas por litro. ¿Sí? De hecho, la energía tú la puedes expresar en newton metros, esos newton metros tú los conviertes bueno, así tú vas haciendo una cantidad de conversiones y te da que al final es igual a 0.082 atmósferas por litros sobre mol Kelvin. Pero es la misma constante. Es la misma constante, solo que expresada en unas unidades distintas. Ahora, ¿por qué hay que expresarlas en unidades distintas? Pues porque estamos hablando de gases. Y si estamos hablando de gases, necesitamos tener la unidad de presión y la unidad de volumen, las cuales no están cuando la constante está escrita en esta forma. ¿Vale? Pero es la misma constante. ¿Correcto? Listo, profe, gracias. Vale. Muy bien. Entonces, ¿qué les decía? Listo, entonces les decía que, bueno, eso nos dio 30.5 atmósferas. Ahora, nos dice el ejercicio, hagamos el cálculo de la presión osmótica con esa misma concentración, con esa misma temperatura, pero ahora consideremos que la solución es de cloruro de sodio. ¿Y qué sabemos nosotros del cloruro de sodio? ¿Qué es el cloruro de sodio? Un electrolito fuerte. El cloruro de sodio es una sal soluble, un electrolito fuerte, así es. Como es un electrolito fuerte, recordemos que la definición principal del electrolito fuerte es que se ioniza. Entonces es una sustancia que se va a ionizar. Y en particular el cloruro de sodio, cuando tú pones una mol de cloruro de sodio en agua, en la solución eso se te convierte en 2 moles. ¿Por qué se te convierte en 2 moles? Porque se ioniza en 2 iones el cloruro de sodio. Por un lado llevas el ion cloruro, y por otro lado llevas el ion sodio. Entonces, el soluto, ya cuando está en la solución, pasa de ser 1 mol a ser 2.
Recuerden que estamos hablando del soluto. A mí no me interesa la carga del soluto, a mí no me interesa el peso del soluto, a mí no me interesa. No, a mí me interesa el número de partículas de soluto que yo tenga. Recuerden que estamos hablando de propiedades coligativas y a las propiedades coligativas solo les interesa el número de cosas que haya. Entonces, ahí está, el cloruro de sodio es un electrolito y por lo tanto el número de partículas que van a quedar resultantes en la solución va a ser el doble de las partículas iniciales. Cuando digo iniciales me refiero a partículas antes de que se disuelvan en el agua. ¿Sí? Entonces miren, aquí se muestra el proceso. Una, digamos, mol de cloruro de sodio en solución me va a resultar en una mol de sodio y una mol de cloruro. Por lo tanto, la concentración efectiva, o sea, la concentración, digamos, verdadera que yo voy a tener ya en solución, no es de 1.25 molar, es del doble, o sea, de 2.50 molar. Y naturalmente eso va a tener un efecto en la presión osmótica. ¿Por qué? Porque es que cuando yo calculo la presión osmótica nuevamente, ahora la calculo con esa nueva concentración o con esa concentración efectiva de la que les estoy hablando. Una concentración que es el doble de la concentración establecida. Yo a esto le llamo concentración establecida. O sea, la concentración con la que me dijeron que preparara la solución. Prepárese a ustedes no le van a decir, prepárese una solución 2.50 molar de cloruro de sodio. No, ustedes les van a decir, prepárese una solución 1.25 molar de cloruro de sodio. Tú vas a buscar el cloruro de sodio y vas a pesar 1.25 moles. Bueno, lo que pesan 1.25 moles para preparar tu solución. Ya que en la solución, esas 1.25 moles de cloruro de sodio se te conviertan en 2.50 moles de soluto, ¿sí? Eso ya pues es otro tema, es algo aparte. Y fíjense entonces que la presión osmótica se dobla también, porque si la concentración se dobla, la presión osmótica se dobla. Si la concentración se triplica, la presión osmótica se triplica. Si se cuadruplica, la presión osmótica se cuadruplica. ¿Correcto? ¿Alguna duda por allí? Bueno. Resolvamos otro ejemplo entonces. Este es un ejemplo de aplicaciones de la presión osmótica. Es decir, como la presión osmótica yo la puedo medir, yo puedo hacer cosas, yo puedo, digamos, resolver problemas midiendo la presión osmótica. Uno de esos problemas que puedo resolver es que yo puedo hallar los pesos moleculares de proteínas pues que no conozco, que desconozco. ¿Sí? Si digamos yo ya tengo purificada la proteína, bueno, digamos, más que determinar, estimar el peso molecular de la proteína, eso podría ser algo así como una manera de confirmar peso molecular, ¿no? Si yo tengo la proteína ya purificada y conozco la cantidad de proteína, una masa de proteína, yo puedo preparar una solución con un volumen conocido, obviamente con una temperatura controlada, una temperatura determinada, o determino la temperatura, la leo, y hallo la presión osmótica. Entonces yo debería poder calcular el peso de la proteína. ¿Cómo?
Ustedes verán. Es pues es una secuencia, el mismo ejercicio nos va mostrando cómo se puede hacer eso. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la temperatura, obviamente tengo la constante R, arranco, o sea, desde la fórmula para presión osmótica, y bueno, también tengo la presión osmótica. Nada más fíjense que la presión osmótica me la están dando en unas unidades diferentes, ¿no? 8.92 milímetros de mercurio, que son las unidades que más se emplean en salud, en clínica. ¿Sí? Porque sí, la presión osmótica se utiliza, no sé, para medir la presión osmótica, no. Las unidades de presión se utilizan en clínica, no sé, para medir la saturación de oxígeno en la sangre, por ejemplo, la saturación de dióxido de carbono en la sangre. ¿Para qué más se podría medir presión en clínica? Hay varias condiciones, ¿sí? Pues, especialmente pues, la gente que trabaja con gases, la gente que trabaja tal vez con medidas de esto se le llama sí, respirometría, bueno, en fin. Se suele utilizar más la unidad de milímetros de mercurio. Hay una equivalencia entre atmósferas y milímetros de mercurio. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Vale? Entonces, tocaría convertir eso, tocaría hacer esa conversión, ¿verdad? Entonces, miren que ahí está. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, entonces aquí milímetros de mercurio y milímetros de mercurio se cancelan y me va a quedar la presión osmótica dada en atmósferas. Una presión osmótica, vean, bastante pequeña. Y esa presión osmótica bastante pequeña, lo que me está queriendo decir, lo que me está indicando es que yo seguramente voy a tener muy poquitas moles o partículas de esa proteína en esa solución. Pero son 0.500 gramos de la proteína. O sea, lo cual me quiere decir, o yo esperaría que voy a obtener un peso molecular bastante alto. Claro, como lo son las proteínas. Y bueno, la temperatura la pongo en Kelvin. Entonces ya con eso yo puedo despejar, bueno, tengo presión, tengo R, tengo T, pues puedo despejar la molaridad. Y pues precisamente despejo la molaridad, reemplazo, cancelo las unidades que tengo que cancelar, que en este caso pues van a ser aquí atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, te va a quedar entonces esto en litros sobre mol, pero en el denominador, cuando pasa al numerador, entonces queda como mol sobre litro, y miren que la molaridad dio pequeñísima, 4.76 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sigo avanzando en esto? Pues ya con esa ¿qué? Con esa medida de la molaridad, y miren, conociendo el volumen que me lo están dando acá de la solución, yo puedo entonces hallar un número de moles, ¿cierto? Sí, porque recuerden ustedes que la molaridad es número de moles sobre litros de solución. Simplemente tendría que expresar ese volumen de la solución en litros, 30.0 mililitros, eso me da 0.0300 litros. Ahí está. Y pues despejo el número de moles y pues simplemente multiplico, reemplazo y me va a dar esta cantidad de número de moles. ¿Se acuerdan que les dije que seguramente ahí va a haber un número de moles bien pequeño? Bueno, ahí está de 1.42 por 10 a la menos 5 moles en 30 mililitros de solución. Y esas 1.42 por 10 a la menos 5 moles, ¿cuánto pesan? Pues acá nos está dando el peso, ¿verdad? Pesaron 0.500 gramos. De manera que como lo que me están preguntando es el peso molecular de la proteína, los pesos moleculares yo cómo los calculo, pues dividiendo la masa sobre el número de moles.
Entonces, divido la masa sobre el número de moles y me da entonces un valor de 3.52 por 10 a la 4 gramos sobre mol. Es decir, eso es, dicho de otra manera, son 35.200 gramos sobre mol. O sea, fíjense, una mol de esa proteína va a pesar 35.200 gramos, es decir, una mol, o sea, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de esa proteína van a pesar más de 35 toneladas. Entonces, por eso es que en bioquímica las proteínas generalmente no se expresan en gramos sobre mol, ¿sí? Sino que se expresan en otras unidades que son los daltons, los daltones, ¿sí? Entonces, un dalton es lo mismo que, o tiene, más bien, no es lo mismo, pero tiene el mismo significado que gramos sobre mol, ¿sí? A veces se expresa como kilodalton, o sea, sería 35.2 kilodaltons, ¿sí? ¿Vale? Entonces, fíjense cómo a veces en los ejercicios uno, si no sabe cómo se resuelven, de todas maneras uno tiene que ir hallando aquellas cosas que no conoce porque eso a su vez le puede ir abriendo paso a otras, a la resolución de otras incógnitas. ¿Correcto? Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, en la equivalencia que se dio, pues nomás iniciar el ejercicio de una atmósfera igual 700 milímetros de mercurio. No, bueno, eh, 760 milímetros de mercurio. Ujú. esa equivalencia siempre, pues, así como usted nos decía, pues nos toca buscarla o se nos va a dar en el ejercicio o va a ser siempre 760 de cualquier milímetro. No sé No, si me haga entender. no, mira, te explico el origen de eso. Lo que pasa es que las primeras mediciones que se hicieron de presiones se hacían con algo que se llama pues no estoy seguro si era un barómetro, sí, un barómetro de mercurio. ¿Cómo funciona un barómetro de mercurio? Y así se hacían, digamos, medidas ¿de qué? Así se hacían medidas de, por ejemplo, de la presión atmosférica. A ver si yo recuerdo aquí un poquito cómo era eso. A ver, tú tenías aquí como un recipiente con mercurio, ¿sí? Tenías un recipiente con mercurio. Aquí sí, por favor, me van a disculpar porque esto hace mucho, mucho tiempo que lo vi, entonces no estoy seguro si voy a poder explicarlo al detalle. Entonces, esto tiene mercurio, este recipiente. Entonces, toman un tubo de vidrio y el tubo de vidrio, un tubo de vidrio lleno de mercurio también, o sea, todo esto es mercurio y el tubo de vidrio que meten aquí, ¿sí? También está lleno de mercurio. Y pues este tubo, o no, no es cierto, es un tubo así, creo, en forma de U, si no estoy mal. Y él está lleno de mercurio, pero por un lado está abierto. Aquí sí les voy a pedir de nuevo, si me disculpen porque ya me falla un poco la memoria aquí, cómo era exactamente el dispositivo. Entonces, el mercurio o la atmósfera va a ejercer una presión, o sea, la presión atmosférica. Y esa presión la va a ejercer por acá y entonces va a haber una diferencia aquí porque el mercurio obviamente él va a tender a caer por gravedad. Entonces va a haber una diferencia entre las alturas del mercurio de este lado y de este lado, perdón. ¿Sí?
O creo que es aquí en este mismo que se hace, no sé, o sea, hay como la cantidad o la longitud que caiga el mercurio debido a la presión atmosférica, eso se va a leer. Entonces, por eso es que se habla de milímetros de mercurio, ¿ok? Eso se hace con el mercurio. Obviamente, si tú utilizaras otra sustancia para medir esa presión atmosférica, no te va a dar también 760 milímetros. Si tú agarras otra sustancia, qué sé yo, no sé, alcohol o cualquier otra, te daría pues una cantidad diferente. ¿Por qué se utiliza mercurio? Pues el mercurio es un metal líquido que tiene una alta densidad, que no se va a descomponer fácilmente, que no va a evaporar. Bueno, el mercurio sí se evapora, pero bueno, no lo va a hacer tan fácilmente. Entonces, las medidas con mercurio pues se hacen relativamente fácil, ¿no? Entonces, se midió que esa presión que ejercía la atmósfera a nivel del mar, ¿sí? Y digo a nivel del mar pues porque es donde tú vas a encontrar mayor presión. La presión atmosférica se debe a la columna de aire que nosotros tenemos hacia arriba. Entonces, mientras más al nivel del mar estemos, más columna de aire por encima vamos a tener. Por ejemplo, alguien en Bogotá, por eso es que está sometido a una presión atmosférica menor, porque está más alto y por lo tanto la columna de aire por encima es mucho menor. Entonces, a nivel del mar, es la mayor presión que tú puedes sobre la Tierra, que puedes soportar la mayor presión, que puedes recibir, presión atmosférica que puedes recibir en la Tierra, y bueno, es de 760 milímetros de mercurio. ¿Qué pasó? Que algunos serían tal vez ingenieros o investigadores, ya no les servía esas unidades de 760 milímetros de mercurio, entonces convirtieron esto y lo llamaron una atmósfera. Y entonces una atmósfera fue la que terminó siendo la unidad en el sistema internacional para presión, ¿no? No es una unidad base, pero pues sí se utiliza. No sé si por ahí resolví algo tu inquietud. Sí, profe, gracias. Bueno, hay otras unidades. Por ejemplo, para presión se utilizan también los pascales o kilopascales, que ahí pues tendría yo que buscar, consultar cuál es los PSI, más bien. PSI quiere decir, si no estoy mal, libras por pulgada cuadrada, que es PSI. Ahora tengo la duda si los pascales o kilopascales también son unidades de presión, creo que sí. Sí, son presión, me parece, profesor. Fuerza sobre área, algo así, por área. ¿Cuál? Los pascales, ¿no? Sí, creo que sí. Si es fuerza por unidad de área, sí es presión también. PSI, que son libras por pulgada cuadrada, y los milímetros de mercurio después le dieron otro nombre, los torr. ¿Sí? Entonces son 760 torrs, son 760 milímetros de mercurio. Y creo, si no estoy mal, le pusieron esa unidad porque precisamente la persona que hacía estos experimentos era Torricelli. Entonces por eso le pusieron, le llamaron a la unidad torr. ¿Sí? No Thor del dios pues del que sale en los Avengers. Entonces, sí, hay que, digamos, saber esto. Esto hay que saber que pues hay que hacer esa conversión. Y bueno, o sea, realmente esto es muy común hacerlo. O sea, son unidades muy convencionales, sino que nosotros aquí en este curso nunca las habíamos visto. O sea, porque recuerden que en este curso de química, este no es digamos, el curso de química así abierto que ustedes van a ver en un libro. Yo
digamos, como es bien amplio y ustedes pues son estudiantes de salud, yo les hago como unas selecciones de tópicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros no vemos nada de gases. Nosotros acá en este curso no vemos gases. Y por eso, pues, seguramente no conocían esas unidades, pero típicamente un estudiante de química fundamental de otras carreras sí tiene que conocer muy bien estas unidades, los milímetros de mercurio. Bueno. Ok, entonces esto ahora nos lleva a hablar de otro tema. Bueno, no de otro tema, perdón, o sea, de otra partecita. Los electrolitos, ya pues hemos dicho que su característica principal es que ellos en solución acuosa se disocian, se ionizan, forman iones. Entonces, un electrolito que tú pones, no sé, 5 moles en agua, ya en la solución acuosa tú vas a encontrar que de soluto tú vas a tener o 10 moles, si de pronto se ionizan en dos iones, o 3 moles, si de pronto se ioniza en 3 iones, o 4 moles, porque quién sabe, de pronto se ioniza 4 moles, no, 15, serían 10 o 15, o de pronto se te convierte en 20 moles si ese electrolito se ioniza en 4 moles. ¿Sí? Esa es, digamos, una característica típica de los electrolitos. Pero ahora, ustedes deben tener en cuenta algo. Deben tener en cuenta algo que tal vez no hemos mencionado nosotros hasta acá. Y vamos a ponerlo mediante un dibujo. Miren. Digamos que yo tengo aquí, voy a preparar una solución y yo tengo mi vaso preparado, ¿no? Con el solvente, ya lo tengo ahí preparado. Solvente es agua. Y yo voy a preparar con, digamos, este electrolito, el electrolito AB. ¿Sí? Resulta que el electrolito AB, él se ioniza en A, en el ion A y en el ion B. ¿Correcto? Es decir, que cuando yo, digamos, tengo una, dos, digamos que tengo 3 fórmulas del electrolito AB. Es decir, 3 moléculas, supongamos. ¿Qué pasa? Que cuando yo esas 3 moléculas las pongo acá en el agua y se me forma la solución, entonces yo voy a tener ahora el ion A, un ion A, otro ion A y digamos otro ion A por acá. Entonces voy a tener también un ion B, de pronto otro ion B por acá y seguro otro ion B por acá. Es decir, a ustedes les dijeron, prepare su solución con una concentración de 3, lo que sea, de 3, digamos, moles por litro. ¿Sí? Esta es lo que yo llamaría una concentración efectiva, establecida. Porque esa es la concentración que a mí me dicen, prepárela. ¿Sí? Porque es que tú no preparas una solución de iones. Tú preparas solución con no sé, con lo que sea la fórmula, que sea el compuesto que estás utilizando. Pero ¿qué pasa? Que si tú te vienes acá allá a la solución ya preparada, tú tienes 1, 2, 3,
4, 5, 6 partículas de soluto. Es decir, que tú vas a tener ahora una concentración de 6 moles sobre litro. Y entonces a esto yo le llamo una concentración, ahora sí, una concentración efectiva. Digamos que yo puedo utilizar un número para yo, digamos, medir cómo fue ese cambio entre concentración efectiva y concentración establecida. ¿Sí? Ese número le vamos a llamar factor de Van Hoff y se denota por I. Y entonces simplemente es dividir la concentración efectiva sobre la concentración establecida. Eso es muy fácil, eso sería 6 entre 3. O sea que para este ion, para este electrolito, perdón, ese factor de Van Hoff es 2. ¿Ve? Ya no me ocupo ahí. Es 2. ¿Correcto? Entonces hay electrolitos que pueden tener factores de Van Hoff de 3. Hay electrolitos que pueden tener factores de Van Hoff de 4. O sea, todo depende del electrolito en cuántos iones se me convierte. Fíjense que aquí se me convirtió en ¿cuántos? En 2 iones. El factor de Van Hoff es de 2. Para ese electrolito. Pero bueno, miren, les cuento algo. Esta es una situación ideal. ¿Y por qué digo que es una situación ideal? Porque caramba, esto es lo que debería pasar. Pero resulta que en la realidad no siempre sucede eso. Observen que lo que tienen ustedes aquí son iones cargados positivamente y iones cargados negativamente dentro de la solución o en la solución. Y cuando yo tengo partículas cargadas positivamente y negativamente, ¿qué pasa con esas partículas? Hola, ¿me escuchan? ¿Se atraen? Se atraen. Sí, ¿no? Eso es lo que sucede, se atraen. Un ion de carga positiva y un ion de carga negativa, pues se van a atraer. Entonces, ¿qué pasaría ahora si esas partículas se atraen? Digamos, miren, esta de aquí se atrae con esta. Y se atrae tanto que se vuelven a asociar. O sea, se vuelven a asociar como si fueran esto que estaba acá afuera, pero en la solución. Entonces, digamos que estas que están aquí cerca se asocian. Y digamos este con este que están cerca se asocian también. Digamos que se asocian esas. ¿Qué pasa? Que ahora esa concentración efectiva ya no es de 6 moles por litro. Porque ahora yo tendría, fíjense, una partícula, 2 partículas, 3 partículas y 4 partículas. O sea, fíjense que la concentración efectiva ahora es de 4 moles por litro. Cuando digo 4 moles del soluto. Recuerden que aquí ya yo no estoy hablando de AB o de A o de B. Estoy hablando de todo. Y hay 4 partículas allí. 4 moles de partículas allí.
O sea que ahora ese factor de Van Hoff ya no es 6 sobre 3, ya no me va a dar 2. Yo ahora este factor de Van Hoff real, y cuando digo real es medido experimentalmente, ya no nada más sacado de la ecuación, ya no lo estoy sacando solo de aquí, sino que lo estoy midiendo en la realidad como es. Entonces sería efectivo de 4 sobre establecida de 3. Entonces 4 tercios, eso ya me da otro valor, me da otra cantidad. ¿Correcto? ¿Y cuánto es 4 tercios? 4 entre 3, ¿cuánto es? 1.33, profe. 1.33. Entonces, noten que, pues, sí, se pasa de un factor de Van Hoff ideal, que lo teníamos por acá, de 2, a uno real de 1.33. Claro, este ideal es fácil sacarlo, es fácil saber cuánto es, ¿no? O sea, nada más que viendo. Este de acá no, este yo tendría que medirlo experimentalmente. Tampoco se puede calcular, o sea, no es que uno lo pueda calcular, toca medirlo. Esa concentración efectiva es difícil de determinar, eso hay que determinarlo en el laboratorio. ¿Correcto? Una pregunta. Si yo tengo una concentración establecida bastante alta, es decir, ¿qué pasaría cuando la concentración del soluto en la solución es muy, muy alta? ¿Habría más asociaciones o menos asociaciones? Más asociaciones. Habría más asociaciones, ¿no? ¿Y por qué crees que habría más asociaciones? Porque estarían más juntas, no sé cómo decirlo. Estarían más juntas, las partículas estarían más cerca, más apretadas, ¿no? Entonces sería inevitable que, que se asociaran. Claro, estarían más cerca, más juntas. O sea, la electrostática, bueno, sí, la atracción electrostática sería mayor. Porque recuerden que la fuerza eléctrica es proporcionada a la carga e inversamente proporcionada a la distancia que hay entre las cargas. O sea, entre más cerca, más fuerte. Entre menor es la distancia, más fuerte es esa fuerza eléctrica o de mayor magnitud. Correcto. Entonces, miren que eso es lo que es el factor de Van Hoff. El factor de Van Hoff es una medida de la extensión de la ionización o de la disociación real del electrolito en agua. Entonces, ese factor de Van Hoff realmente está cuantificado o está determinado en términos de la molalidad. De la molalidad, no de la molaridad. Se define en términos de la molalidad. Ahorita en unos minutos o en una diapositiva más adelante les explico por qué. ¿Por qué se utiliza molalidad en vez de molaridad? Eso tiene una razón y es una razón más físico-química, ¿no? No es tanto fisiológica ni nada de eso. Pero ya luego ustedes verán que igual nosotros acá en lo que estamos trabajando, en lo que estamos haciendo, podemos seguir utilizando la molaridad. Sino que pues yo pues, prefiero presentárselas como realmente es, como realmente viene, ¿no? En términos de molaridad. Pero digamos con molaridad también funciona.
Entonces recuerden, esa molalidad efectiva es la molalidad de la solución después de la ionización real del soluto. Y la molalidad establecida se refiere a la molalidad que tendría la solución si no ocurriera ionización del soluto. ¿Sí? Es decir, la concentración establecida o la molalidad establecida es esa que a mí me dicen, prepárese tanto molar o tanto molal de este soluto en una solución. Entonces, tú vas y pesas eso y preparas eso, pero consciente de que si es un electrolito, cuando lo tienes ya en solución, esa molalidad no va a ser la misma, o sea, la del soluto, va a ser una molalidad distinta porque hubo un fenómeno de ionización. Pregunta, ¿cuánto vale el factor de Van Hoff cuando tenemos un no electrolito? Lo mismo que la molalidad. Lo mismo que la molalidad, no entiendo. El factor de Van Hoff, ¿cuánto vale para sustancias no electrolitos? El factor, estoy preguntando por el factor de Van Hoff. A ver, chicos, ¿cuánto sería el valor del factor de Van Hoff? A ver, chicos, piensen lo que esa pregunta está facilísima. Es que a veces hasta tengo las dudas. ¿Ustedes sí están ahí? ¿Ah? A ver, alguien diferente de Diego que me diga algo, que no sé, que prendan las cámaras, que... Sí, porque parece que no hubiera nadie, porque es que, o sea, la pregunta está demasiado sencilla. A ver, por lo menos levanten sus manos. A ver, yo los veo. A ver, levanten las manos a ver si están presentes. Ok, no, sí tenía ya la duda, Dios mío. Sí tenía yo la inquietud de que no estuvieran allí. Dios mío, estoy hablando solo. ¿Ah? Bueno, vale, muchas gracias. A ver, y entonces, jóvenes, les hago la pregunta nuevamente. Bueno, aunque no levantaban las manos todos, ¿no? O sea, de los 30 que hay ahí, estuvieron también los que vinieron a hacer el examen y luego se fueron. Ay, Dios, qué pena. O sea, chicos, todo esto queda aquí, o sea, todo esto queda registrado. Bueno, vale, entonces, ¿qué me cuentan? ¿Qué me dicen? Hago de nuevo la pregunta. Ya vimos cuánto sería más o menos el factor de Van Hoff para un electrolito. Para un no electrolito, ¿cuánto valdría el factor de Van Hoff? ¿Cuánto tendría que valer? Jóvenes, yo tengo el vaso y tengo las tres moléculas de AB. Las echo en el vaso. Si yo tengo AB y lo pongo en agua,
es un no electrolito. ¿Qué tengo del otro lado? También AB. También AB. O sea que acá yo voy a tener las mismas 3 de AB. Porque no es electrolito, no se convierte en A- y AB. Entonces, ¿cuánto vale el factor de Van Hoff? 1, profe. 1. Tengo 3 de establecida y tengo 3 de efectiva. 3 sobre 3 es igual a 1. Los no electrolitos van a tener factores de Van Hoff de 1. Por eso les decía, chicos, era una respuesta súper sencilla. O sea, digo, si estaban allí como pegados de la explicación. Chicos, si no, ahí también les digo, si no están entendiendo, pregunten, no se queden allí callados, o sea, con la duda, con la angustia. Hagan la pregunta, hagan la pregunta. Es que no pasa nada si ustedes preguntan, pero no se queden con esas dudas. Ok, entonces, miren esta tabla. Con esta tabla vamos a ver si entendemos mejor este asunto. Esta tabla nos muestra valores de factores de Van Hoff, pero miren que se muestra un valor ideal y se muestra un valor real. ¿Ok? Y también verán que se muestra en 2 rangos de concentración. Miren como para cuando la solución tiene una concentración de 1 molar o para cuando la solución tiene una concentración de 0.100 molar. ¿Sí? No se preocupen porque está en molalidad, o sea, igual la interpretación que podemos hacer es la misma que si estuviera en molar, sino que esto se acostumbra a trabajar en molar y ahorita les explico un poquito porque es como por cuestión de rigurosidad, de exactitud, ¿sí? Entonces, miren, tenemos 4 casos, no electrolitos, un electrolito que me produce 2 iones, un electrolito que me produce 3 iones y un electrolito que me produce 4 iones. Ahí están esos 4 ejemplos, en 2 rangos de concentración. Entonces, para el primer caso, un no electrolito, ¿y cuál tenemos allí? ¿Qué no electrolito es ese? ¿Cómo se llama ese no electrolito? Electrolito, perdón. La sucrosa. Resulta que sucrosa, pues en realidad en español se dice sacarosa. O sea, ese es el inglés de sacarosa, ¿no? C12H22O11. Dijimos hace un rato que era un no electrolito, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando trabajamos el ejercicio anterior? ¿Cómo sería su factor de Van Hoff para la sacarosa? ¿Cómo sería el factor de Van Hoff para la sacarosa? ¿Qué valor debe tener el factor de Van Hoff para la sacarosa? 1. 1. No solamente que debe tener, que tiene. Es 1. Y es 1 cuando la concentración es alta, y es 1 cuando la concentración es baja, y es 1 ideal. Y si lo mides, te va a dar 1 el real y 1 a baja concentración el real. O sea, es 1, porque es que los no electrolitos no se ionizan. No te va a salir ninguna otra partícula por allí adicional. En el ejemplo que acabamos de ver ahorita que estábamos definiendo el factor de Van Hoff, dijimos que cuando los electrolitos me producen 2 iones, ojo, estoy hablando de electrolitos fuertes. Ahorita entonces les voy a preguntar qué pasaría con un débil, cuál sería la tendencia, pero ahorita lo vemos. Primero analicemos los fuertes. Si yo tengo electrolitos que se me convierten en 2 iones en solución acuosa, como por ejemplo aquí tengo el bromuro de potasio o el cloruro de sodio, ¿cómo debería ser el factor de Van Hoff para estos? Idealmente, ¿cómo debería ser?
2. Tendría que tener un valor de 2. ¿Por qué? Porque se me producen 2 iones en la solución a partir de ese electrolito. Entonces, por eso ustedes ven aquí que el factor de Van Hoff es 2 y que acá el factor de Van Hoff es 2. Idealmente, ¿no? Tanto a alta concentración como a baja concentración. Pero ya en los valores de abajo ustedes se dan cuenta, pues que ya no es 2. No llega a 2. ¿Por qué no llega a 2? ¿Por qué vemos factores de Van Hoff ahí debajito en esa tabla, en la parte de abajo? O sea, estos de aquí. ¿Por qué ya no llegan a 2? ¿Por qué es 1,77? ¿Por qué es 1,83? 1,88, 1,87. Porque la Porque es modalidad real. Sí, Diego, adelante. porque la modalidad efectiva es un número distinto. Entonces, al hacerse el factor de Van Hoff, da un resultado distinto. Es un número distinto, la modalidad efectiva, pero distinto ¿cómo? ¿Mayor o menor que la modalidad establecida? Pilas, que quiero que se pongan hábiles con eso. Como es un electrolito, perdón, como es un electrolito, esa modalidad efectiva va a ser mayor que la establecida, porque se ioniza, ¿verdad? Pero, ojo, esa no fue la respuesta que tenían que dar. La respuesta correcta ahí es porque hay asociaciones entre los iones. Y como hay asociaciones entre los iones, esa molalidad efectiva es menor que la molalidad efectiva ideal que yo pensaría. Lo ideal que sería que fuera el doble, ¿verdad? Porque son 2 iones. Pero como hay asociaciones, no va a ser exactamente el doble. Va a disminuir un poquito con respecto al valor ideal. Y fíjense, miren, aquí en particular, para el bromuro de potasio, vamos aquí a seleccionar los valores para el bromuro de potasio. Fíjense que ideal es 2, pero los valores reales son 1,77 y 1,88. ¿Por qué aquí es 1,88 y por qué acá es 1,77? Eso se debería también poder dar esa respuesta. Ustedes están en capacidad de darme esa respuesta. Porque se gasta más de lo que pues contiene la solución. O, ay, no sé cómo decirlo. Porque se gasta más de lo que contiene la solución. A ver, te trato de entender. O sea, hay una manera de explicarlo mucho más fácil y la tienes ahí enfrente. Mira que tienes, mira lo que está en una columna y mira lo que está en la otra. Profe, pues al tener concentraciones distintas, se van a disociar, pues la que tenga más, pues se va a disociar más, pues más, y van a formar más, se van a, ya en la solución se van a formar otra vez no me sale la palabra. ¿Asociaciones? Sí, las asociaciones y por lo tanto por eso entre una concentración mayor y una menor va a haber un número distinto. Por eso, pero ¿y dónde se van a dar más asociaciones? Donde haya más concentración se harán más asociaciones. Y eso entonces va a hacer que que el factor de Van Hoff disminuya o aumente. Al haber más asociaciones, creo que disminuye. Disminuye. Fíjate que esto de acá es, mira, mayor concentración. Como hay mayor concentración, hay más asociaciones. Como hay más asociaciones, el número de partículas efectivas en la solución va a ser menor. Recuérdense de los dibujitos que hicimos anteriormente. Va a ser menor.
entonces el factor de Van Hoff me va a dar más pequeño. Recuerden, tengo AB, digamos AB y AB. Entonces, ¿qué voy a tener de este lado ya luego de que se produce de que se disuelven en agua? Voy a tener A, B, A, B, digamos B y B. ¿Sí? Chicos, familiarícense con esto. ¿Cuántos hay acá? 3. ¿Cuántos hay acá? 6. Pero ¿qué pasa? Que si, digamos, se me asocia, digamos, este y este. Uy, perdón, aquí puse un B de más. Ok. Ahora sí. Ahora sí hay 6, ¿no? Ok, pero entonces si se asocian 2, ya yo tengo entonces, fíjense, ya yo no tengo aquí 6. Yo voy a tener ahora 1, 2, 3, 4 partículas. Entonces, como el factor de Van Hoff es lo efectivo, bueno, como el factor de Van Hoff es efectivo, o sea, esto sobre esto, entonces ahora es 4/3. Antes era 6/3. 6/3 es mayor que 4/3. O sea, el factor de Van Hoff disminuye cuanto más asociaciones hayan. Y las asociaciones van a ser más cuanto más concentrada esté la solución. ¿Por qué? Porque están más apretadas las partículas de soluto, están más cerca entre sí. Entonces, es la forma como hay que pensarlo. Es que, chicos, o sea, la química tienen que tener como también una buena, ¿cómo les digo? Como una buena capacidad pictográfica, así como para imaginarse las cosas. O sea, está bien que nadie ha visto un electrón o un átomo, pero entonces uno puede así como imaginarse las cositas así en el aire, no sé. Entonces de 3 se convierten en 6, pero si se asocian, entonces, o sea, tienen que tratar de hacer eso. O ustedes mismos, cuando quieran entender conceptos, pónganse a hacer, a tratar de dibujarlos, porque ayuda a entender bastante. Observen que con el cloruro de sodio es igual. Con el cloruro de sodio, miren que tienen 1,83 acá y 1,87 acá. Entonces, a mayor concentración, el factor de Van Hoff disminuye un poco. Miren que acá tenemos un factor de Van Hoff ideal de 3, lo cual quiere decir que estos electrolitos se me convierten en 3 iones. Por ejemplo, miren, este es el carbonato de potasio. El carbonato de potasio va a producirme 2 iones potasio más un ion carbonato. Entonces, este ion carbonato sería un ion. Y estos 2 iones potasio, entonces, entre ellos me suman 3 iones. Por eso el factor de Van Hoff aquí es 3. Pero si se dan cuenta ustedes, en lo real, miren que el factor de Van Hoff para soluciones concentradas es 2,39, para soluciones ya un poquito más diluidas es 2,45, o sea, se acerca un poquito más al valor de 3. Nunca un factor de Van Hoff va a ser mayor que el valor ideal. Porque recuerden que en lo ideal está ionizado al 100%, no hay asociaciones, entonces no podemos sacar más partículas de las que ya hay en ese momento. Noten también algo. Aquí el valor real del factor de Van Hoff está como un poquito más lejos.
del valor ideal. O sea, baja un poco más. O sea, ¿será que ustedes se imaginan por qué? Ahí puede haber ahí hay algo también que hace. Fíjense que si un factor de Van Hoff es más pequeño, quiere decir que hay más asociaciones. ¿Por qué habría más asociaciones acá? ¿Por qué creen? Porque las partículas están más juntas unas de otras. ¿Y por qué estarían más juntas? Sí, pues, sí, seguramente están más juntas, pero ¿por qué están más juntas ahora? Y esa no es la única respuesta para eso. Bueno, sí, están más juntas, pues porque hay más partículas. Miren que ahora hay 3. Antes lo habíamos analizado y habían 2, ¿no? Entonces ahora hay una partícula más en el mismo espacio. Y lo otro es que vean la carga. Miren que ahora tenemos un ion con una carga mayor. Con una carga más intensa, una carga de -2. Por lo tanto, ese ion atrae con más fuerza. Atrae a los iones positivos, los atrae con más fuerza. Entonces se pueden también, eso aumenta también un poquito las asociaciones. Bueno, y ¿qué más? El último ejemplo para un electrolito que tiene o forma 4 iones. Este compuesto se llama ferrocianuro de potasio. Miren que aquí se forman 3 iones potasio y el ion ese que queda ahí que se llama el ion ferrocianuro. Que tendría una carga de -3. Miren que el factor de Van Hoff es 4, pero miren cómo disminuye bastante el factor de Van Hoff, el real, a un valor de 2.85. Claro, porque ahora la carga del ion es más intensa y hay más iones en solución. Fíjense que cuando la concentración de la solución la aumentamos, ni siquiera ya hay factor de Van Hoff, seguramente porque a ese nivel de concentración la solución, el electrolito ni siquiera será soluble, me quiero imaginar yo, porque pues es bastante, o prácticamente ahí está todo asociado ya, ni siquiera se ioniza, seguramente ya a ese nivel de concentración. Bueno, permítanme hacerle esta preguntita de aquí, esta. Me gustaría que alguien me diera esa respuesta. Sería genial que alguien de pronto se pusiera a pensar un poquito. Y los electrolitos débiles, hasta el momento hemos analizado puros electrolitos fuertes, pero más o menos hacia dónde tenderían los valores de factor de Van Hoff de los electrolitos débiles. Tenderían a ser más altos. Electrolitos débiles, factores de Van Hoff tenderían a ser más altos. No. Por ser débiles se consumen más cantidad y quedaría un valor muy, muy mínimo, muy bajo. Pero muy mínimo, muy bajo es cuánto. O sea, ¿cuál sería el límite? ¿Hacia dónde buscarían, hacia dónde tendería ese 0 valor? punto algo, 0 punto algo. sí diría yo. Piensa en algo. De nuevo, tú tienes un no electrolito. O digamos, tú tienes un electrolito débil. Ese electrolito débil, recuerda que se ioniza, ¿no? Se ioniza de esta manera. A menos, B más. Y
Por ejemplo, si tú pones unas 100 partículas de ese electrolito, bueno, digamos, estas son condiciones iniciales. Inicial, 100, esto va a ser 0, esto va a ser 0. En el equilibrio, ¿cómo quedaría eso? De esas 100, ¿cuántas se ionizarían? Estamos hablando de un electrolito débil. Se disociarían poco. Poco es cuánto, dime un cuánto se ionizaría. 0.0 algo, tal vez. 0.0 algo. Bueno, digamos que para hablar, ya que te fuiste bien abajo, que sí puede suceder para un electrolito débil, vamos a hacerlo sencillo. Que se ionice una. Si se ioniza una, entonces ¿cuántas te quedan aquí? Aquí, de esto. ¿Cuántas quedan aquí? 99. 99. Y entonces como se ionizó una, entonces de A menos vas a tener una y de B más vas a tener una. O sea, en este caso, tu concentración establecida es de 100. Y acá tu concentración establecida entonces será de ¿cuánto? Recuerda que en el vaso tienes todo esto. Eso está en tu vaso. Muchachos, no han entendido ustedes el concepto de equilibrio todavía. De 100, 99 quedan iguales y solamente una se ioniza. Estas van a ser las concentraciones en el equilibrio. O sea, yo voy a tener 99, una y una, yo voy a tener 101 de concentración efectiva. Entonces yo para un cálculo de factor de Van Hoff, para un electrolito débil, entonces ese factor de Van Hoff estaría cerca ¿a qué valor? ¿Qué tendría que dividir? ¿Qué divido yo aquí? 99 entre 1. 99 entre 1. O sea que el factor de Van Hoff me quedaría en 99. Un factor de Van Hoff de 99. Sería un electrolito que me produce 99 iones. Profe, ¿es 100 sobre 101? 100 sobre 101 me daría un valor menor que 1. No puede haber factores de Van Hoff menores que 1. ¿Por qué no puede haber factores de Van Hoff menores que 1? Porque ninguna sustancia, cuando yo la disuelvo en agua, me va a dar menos partículas. O me da Profe, igual número. 100 sobre 99 y queda muy cerca de 1, siendo un poquito mayor. Sí, los electrolitos débiles me van a dar siempre valores cercanos a 1. No menores, porque es que no se puede ser menor que 1. Ningún factor de Van Hoff puede ser menor que 1. Mayor, muy cerca de 1, pero no es 100 sobre 99, porque 100 es la concentración establecida. 101 sería la Sería efectiva. 101 sobre 100, quedaría 1.01. 101 sobre 100, el factor de Van Hoff sería 1.01.
Para los electrolitos débiles, los factores de Van Hoff siempre van a estar cercanos a 1. Un electrolito débil es casi como un no electrolito. Se parece mucho a un electrolito. Pero no es, a un no electrolito. Pero no es un no electrolito, porque sí se ioniza. Se ioniza poquito, pero se ioniza. Vale, jóvenes. Entonces, quedamos pendientes. Ya pues seguiremos con esto en el siguiente viernes, la siguiente semana. Ya la siguiente semana estaríamos terminando con esto y entraríamos ya al tema de, ¿cómo es? De química orgánica. Entonces ya entramos en la recta final de este curso. Como les había dicho, tal vez, a lo mejor necesitamos una clasecita más extra, porque lo que viene ahora es un poquito largo. Ya pues pueden estar tranquilos, ya no van a, bueno, sí van a haber uno que otro cálculo por ahí, pero ya no van a haber tantos cálculos, tantas cosas. No los voy a atormentar más con preguntas de análisis que tenga que ver algo de matemáticas, entonces espero pues que ya el performance de ustedes, el desempeño de ustedes mejore. Chicos, nos vemos. Que tengan feliz fin de semana. Cuídense. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe, gracias. Nos vemos. Adiós.